Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de alguien que ha tocado el corazón de muchísimas personas, tanto en su país como a nivel internacional. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel, como dupla y como individuos, siempre serán especiales para mí, y espero que para muchos de ustedes también. Este vídeo está dedicado a esos momentos, esas actuaciones, esa química que trasciende la pantalla y se queda grabada en nuestra memoria y en nuestros corazones. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te interesa el mundo de la actuación y las historias que nos conmueven, quédate hasta el final porque vamos a desgranar todo lo que hace que su legado sea tan importante. Y antes de que se me olvide, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribir y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. Desde el momento en que vimos por primera vez la chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en pantalla, algo hizo clic. Y no me refiero solo a la trama de la serie, sino a algo más profundo, algo que se sentía genuino. En un mundo donde a veces las relaciones en la ficción pueden sentirse forzadas, lo de ellos fue diferente. Fue natural, fue creíble y fue, sinceramente, mágico. Recuerdo perfectamente las primeras escenas de Sen Kalkam, y como la química entre Eda y Serkan Bolat era palpable desde el minuto 1. No era solo un guión bien escrito, era algo que ellos aportaban, una energía que se complementaba a la perfección. Hande con su dulzura, su expresividad y esa capacidad de transmitir tantas emociones con una simple mirada. Y Kerem con su carisma, su intensidad y esa forma de ser un poco rebelde pero profundamente tierno. Juntos crearon una dinámica que atrapó a audiencias de todo el mundo. Lo que siempre ha hecho que Kerem y Hande sean especiales para mí es la autenticidad que proyectan. No se trata solo de memorizar diálogos y actuar de forma convincente, sino de la capacidad de infundir a sus personajes una humanidad que resuena con nosotros. Vimos a Eda luchar por sus sueños, cometer errores, pero siempre con un corazón de oro. Y vimos a Serkan, el empresario aparentemente frío e inaccesible, revelando capas de vulnerabilidad y amor que lo hicieron irresistible. Cada gesto, cada mirada, cada conversación, por trivial que pareciera, estaba cargada de un subtexto que los fans no tardaron en descifrar y amar. Y no solo hablo de su trabajo en pantalla. La forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en entrevistas como en eventos públicos, también dejó una marca. Se veía un respeto mutuo, una admiración genuina, y eso, amigos míos, se traslada a la pantalla. Cuando los actores se llevan bien fuera de cámaras, esa energía positiva se siente, y en el caso de Kerem y Hande fue innegable. Los vimos crecer como profesionales, experimentar con nuevos roles, y a pesar de la vorágine de la fama, siempre mantuvieron una conexión que transmitía esa sensación de nosotros contra el mundo, un espíritu de equipo que admiraba mucho. Además, su impacto va más allá de las cifras de audiencia. Han inspirado a una generación a creer en el amor, en la perseverancia y en la importancia de perseguir nuestros sueños. Sus personajes, a pesar de estar inmersos en un mundo de lujo y dramas a menudo exagerados, ofrecieron lecciones valiosas sobre la comunicación, el perdón y el poder transformador del amor. Vimos a Eda, una joven arquitecta con grandes aspiraciones, enfrentarse a desafíos y salir adelante con valentía. Y a Serkan, el hombre de negocios que aprende a abrir su corazón y a priorizar lo que realmente importa. Estas historias, contadas por dos actores tan talentosos, se convirtieron en un bálsamo para muchos. Recordemos también esa etapa en la que se convirtieron en un fenómeno global. Las redes sociales se inundaron de clips, memes, fanart y teorías sobre su relación. Y aunque siempre es importante mantener la distancia y respetar la privacidad de los artistas, la adoración de sus seguidores era un reflejo del profundo impacto que habían logrado. Se convirtieron en una especie de fenómeno cultural, y su influencia se sintió en muchos países, abriendo puertas a la industria televisiva turca y mostrando al mundo la calidad de sus producciones. Analicemos un poco más a fondo sus individualidades. Hande Erçel, desde sus inicios, ha demostrado una evolución increíble como actriz. Ha pasado de papeles más ligeros a personajes con mayor profundidad, mostrando una versatilidad que la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para transmitir emociones complejas, su elegancia natural y su presencia escénica la hacen destacar. Y algo que siempre he apreciado en
Ella es esa humildad que parece mantener a pesar de su estrellato. Siempre se muestra agradecida, cercana, y eso la hace aún más especial. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor que ha sabido reinventarse. Ha explorado diferentes géneros, ha demostrado un gran compromiso con sus proyectos y ha proyectado una imagen de hombre moderno, sensible y con fuertes convicciones. Su energía en pantalla es contagiosa, y tiene esa cualidad de hacer que incluso las escenas más dramáticas se sientan íntimas y personales. Además, su habilidad para conectar con la audiencia a través de sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida, sus pensamientos y sus pasiones, ha fortalecido aún más el vínculo con sus seguidores. Y volviendo a la química entre ellos, esa magia que crearon juntos, hay algo que me fascina y es cómo supieron elevar el material que tenían. Las series turcas, como sabemos, a menudo tienen un formato largo y tramas que pueden ser complejas. Pero la forma en que Kerem y Hande, como Eda y Serkan, manejaron la evolución de su relación, las idas y venidas, los malentendidos y los momentos de reconciliación, fue simplemente magistral. No era una relación perfecta, y eso es precisamente lo que la hizo tan creíble. Vimos las dificultades, pero también vimos la perseverancia y el amor que superaba cualquier obstáculo. Pienso también en la banda sonora de su historia. Las canciones que acompañaban sus momentos más románticos, sus discusiones, sus reencuentros. La música siempre juega un papel crucial en las producciones turcas, y en el caso de Senkalkam, la banda sonora se convirtió en un personaje más, amplificando las emociones y sellando esos momentos que se quedan grabados en nuestra memoria. Y cómo no recordar esas escenas bajo la lluvia, esos primeros besos que hicieron suspirar a miles de espectadores, esos momentos de complicidad que transmitían una felicidad pura y contagiosa. El legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá de sus roles individuales, reside en esa conexión que establecieron con el público. Se convirtieron en un referente para las parejas en pantalla, en un ejemplo de cómo la química y la autenticidad pueden trascender la ficción. Y es por eso que incluso después de que sus proyectos conjuntos terminaran, la admiración y el cariño hacia ellos como dúo y como individuos se mantienen firmes. Siguen siendo mencionados en conversaciones, sus escenas se comparten, y su influencia en el panorama televisivo sigue siendo relevante. Su impacto también se ve en el fenómeno del fandom. Los seguidores de Kerem y Hande han creado comunidades vibrantes en línea, compartiendo contenido, organizando eventos y mostrando un apoyo incondicional. Esta lealtad no se gana fácilmente y habla mucho de la conexión que han logrado establecer con su audiencia. Vieron en ellos algo más que actores. Vieron inspiración, entretenimiento y, en muchos casos, una ventana a un mundo de historias que les sacan una sonrisa o les hacen reflexionar. Y es importante recordar que, como cualquier figura pública, también han enfrentado desafíos. La presión mediática, los rumores, las expectativas constantes. Pero la forma en que han manejado estas situaciones, manteniendo la profesionalidad y, en la medida de lo posible, su privacidad, también es digna de admiración. Han demostrado madurez y resiliencia en una industria que a menudo puede ser implacable. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre serán especiales para mí por una combinación de factores. Primero, por la química innegable y la autenticidad que proyectaron en sus roles más icónicos, creando personajes que cautivaron a millones. Segundo, por su crecimiento individual como actores, mostrando una evolución y una versatilidad que los han consolidado en la industria. Tercero, por el impacto positivo que han tenido en sus seguidores, inspirando sueños y demostrando el poder del amor y la perseverancia. Y finalmente, por esa conexión especial que establecieron con su audiencia, que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su legado no es solo el de actores talentosos, sino el de artistas que supieron tocar las fibras sensibles de millones de personas alrededor del mundo, dejándonos un recuerdo imborrable y una gran admiración. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel y porque su trabajo siempre será especial para mí. Hemos hablado de su increíble química en pantalla, de la autenticidad que aportaron a sus personajes, de su crecimiento individual como profesionales y del impacto que han tenido en sus seguidores. Son, sin duda, dos talentos excepcionales que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande. ¿Tienen alguna escena favorita? ¿Algún momento que los haya marcado especialmente?
Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y que compartamos nuestras impresiones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas dos estrellas, o simplemente de las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.